Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Federación Mexicana de Lechería, le damos la bienvenida a nuestro último webinar del día de hoy, el valor de una becerra sana, impartida por el doctor Cristian Ponce. Antes que nada, quisiéramos agradecer muchísimo a Elanco todo el apoyo que nos da en temas de capacitación, el apoyo que nos has dado en las pláticas de estos días, y agradecer a todos ustedes el que participen en estos seminarios. Muy bienvenidos, y quisiera dejar la palabra al doctor Cristian Ponce, quien es consultor técnico de Elanco a nivel Health, para que nos imparta esta conferencia. Muchas gracias, Cristian. Quisiera nada más comentarle, perdón, se me pasó, hay un área de chat, si ustedes quieren tener alguna pregunta al final de la presentación, pueden escribir su pregunta durante la presentación en el chat, y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente, muchas gracias, y ahora sí, perdón, Cristian, adelante. No, muchísimas gracias por la oportunidad. Los agradecidos tenemos que ser nosotros como Elanco por darnos este espacio a la Federación Mexicana, y ciertamente gustosos de poder sentarnos aquí y discutir algunos temas que nosotros creemos que son de valor para todos ustedes. En todo caso, lo que les pongo en la mesa esta tarde, en esta última charla, como bien lo mencionaron, pues es hablar un poquito acerca del valor de una becerra sana. Fundamentalmente, cuando nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, de una becerra sana, creo que lo más conveniente es empezar por la definición, ¿no es cierto?, de qué exactamente es una becerra sana. Y si ustedes se fijan, pues cuando estamos hablando de este concepto, lo tenemos que asociar, ¿no?, en una manera eficiente, económica, para producir animales de calidad, que tengan el mérito genético, tengan la estructura, la composición, la condición corporal y el contexto de manejo, obviamente, para ciertamente cumplir algunos objetivos que nosotros nos planteemos dentro de un establo dado. Y ciertamente que hay unos ejemplos de cómo estarían ciertamente diseñados estos objetivos, ¿no es cierto?, a la edad a la que nosotros queremos llegar, a la gestación, al parto fundamentalmente, ciertamente tratar de minimizar lo más que se pueda algunos desórdenes metabólicos e infecciosos que nosotros ciertamente tenemos presentes en nuestros establos. Ciertamente tenemos que hablar de alcanzar su potencial de producción láctea en su primer ciclo de producción, y esto también, este escenario, este concepto que yo les propongo, pues también está asociado con la concepción, ¿no?, de una manera oportuna al final del día. Esto ciertamente tiene que ofrecer estas condiciones para que el productor, ¿no es cierto?, con aquellos con los que nosotros trabajamos de forma directa, pues tengan la rentabilidad más alta que se pueda dar en un caso dado. Ahora, ahondando un poquito más allá de estos objetivos que nosotros alcanzamos, ¿no?, dentro de esos programas de crianza, de nuestros reemplazos al final del día, pues ciertamente hay algunos objetivos, ¿no es cierto?, que nosotros nos planteamos. Y uno de estos está aquí, ¿no es cierto?, ¿cuál es el objetivo en cuanto a la mortalidad? Y ciertamente este reporte que ustedes tienen aquí nos dice qué es lo que deberíamos estar observando como máximo en cuanto a la mortalidad. Mortalidad desde el periodo, desde el nacimiento hasta los 2 días, hasta las 48 horas, pues debería ser de un 6%. Eso corresponde al 94% de supervivencia, ¿no es cierto?, en ese periodo de tiempo. ¿Qué debería pasar después de esos 2 días, de esas 48 horas hasta el destete? Pues las tasas de mortalidad deberían ser menor al 4%. Entre los 2 a los 6 meses, la tasa de mortalidad menor al 2%, y desde los 6 meses hasta el parto, fundamentalmente, debería ser menor al 1%. Y si ustedes se fijan, pues aquí tenemos diferentes tasas de supervivencia dentro de cada una de estos etapas, fundamentalmente. Al final del día, si nosotros contabilizamos
sumamos todo esto, pues estamos hablando desde un 87% de supervivencia desde el nacimiento y un 93% de supervivencia después de las 48 horas fundamentales. ¿Qué pasa acerca de la morbilidad? Ciertamente nosotros en un establo dado estamos trabajando con algunos riesgos, ¿no? de enfermedades fundamentalmente. Y aquí tenemos la presencia de algunas diarreas que nosotros podemos tener, de problemas respiratorios al final del día que se presentan en esta etapa fundamentalmente. Entonces aquí, dentro de los objetivos que deberíamos estar alcanzando, nuevamente según este reporte fundamentalmente, según esta recomendación, pues las tasas de diarreas que deberíamos estar teniendo en predestete deberían ser inferiores a un 15%. A nivel postdestete, inferior a un 2%, y entre el 120 al día 120 al día 180, pues debería ser menor al 1% directamente. Eso asociado a diarreas. ¿Qué pasa con problemas respiratorios? Pues a nivel predestete debería ser inferior a un 10%, postdestete inferior a un 10% de la misma manera, y desde el día 121 al día 180, pues debería ser menor al 2% directamente. En cuanto a algunas recomendaciones, objetivos que deberíamos estar alcanzando, ¿no? En cuanto a parámetros reproductivos, pues ustedes bien conocen, asociado a la inseminación, pues debemos cumplir con un porcentaje de peso vivo del peso adulto, ¿no? De cada uno de nuestros animales, la altura fundamentalmente y la edad a la que nosotros queremos llegar. Lo propio al nivel del parto, ¿cuál debería ser ese peso? Dependiendo del peso adulto a nivel preparto, o a nivel inmediato post-parto, ¿no? Del primer parto fundamentalmente. Y lo propio también en cuanto a la altura y también a la condición corporal que nosotros deberíamos estar observando a nivel del parto. Entonces todo eso existe ya predeterminado, existen este tipo de recomendaciones y obviamente uno en nuestros establos nosotros podemos adaptar estas recomendaciones, podemos ciertamente generar nuestros propios objetivos al final del día. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, se basan en esos objetivos, pues eso nos va a ayudar a que nosotros tengamos ciertamente entendamos, ¿no? Cuáles son las tasas de ganancias, de pesos que nosotros deberíamos estar buscando en esta etapa de desarrollo, de crianza de nuestros reemplazos fundamentales. Entonces aquí nosotros podemos configurar ciertos parámetros, ¿no es cierto? Peso inicial, peso de nacimiento, la ganancia estimada que vamos a tener, cuál debería ser la edad al parto, y ciertamente, según estos objetivos que nosotros tengamos, pues vamos a tener cuáles son las ganancias necesarias que debemos observar desde el destete hasta inseminación, antes del destete, desde la ganancia necesaria desde inseminación hasta el parto. Y en general, cuál debería ser mi ganancia en todo este proceso, en todo este periodo fundamental. Ahora, esto no es fijo, obviamente, todo va a depender de algunos factores y aquí les pongo este ejemplo, ¿no? En estas dos tablitas, asumiendo que voy a ganar 680 gramos de ganancia diaria de peso a nivel predestete, pues las tasas de ganancia de peso que yo debería estar observando necesarias del destete a inseminación, pues va a depender, obviamente, del objetivo de edad al primer servicio y obviamente del peso adulto de los animales con los que yo estoy trabajando. Luego de eso, pues la ganancia necesaria desde inseminación hasta el parto, pues va a depender exclusivamente del peso adulto que yo esté buscando o que tenga en base a la genética de la que yo tenga disponible, ¿no? En nuestras condiciones dadas fundamentalmente. ¿Qué pasa si nosotros alteramos esa ganancia diaria de peso? Pues eso va a tener una implicación directa nuevamente en este parámetro, ¿no es cierto? Unas ganancias diarias de peso que nosotros deberíamos estar buscando en nuestros establos en esta etapa productiva particularmente, ya sea desde el destete de la inseminación o de la inseminación al parto. Pero sí tengan muy en cuenta pues cuál es mi objetivo de servicio, cuál es mi objetivo de peso adulto que yo estoy buscando en condiciones generales.
Ahora, ¿por qué es importante que las becerras tengan un crecimiento adecuado antes de su primer parto? Si ustedes se fijan, pues básicamente las vacas alcanzan su peso adulto aproximadamente a la cuarta lactancia, ¿cierto? Eso quiere decir que si las vaquillas pesan entre un 82 a un 85% de su peso adulto después del parto, menos crecimiento es requerido en la primera lactancia en particular. Y eso tiene algunas implicaciones que les pongo aquí en este ejemplo. Si nosotros consideramos, ¿no?, los siguientes parámetros derivados de algunas publicaciones científicas, el peso al parto de este grupo de animales es de aproximadamente 556 kilogramos. Y si nosotros observamos en un curso de una lactancia ajustada a 305 días, perdón, el 7%, ¿sí?, de la energía consumida va a ser destinada a crecimiento en sí, ¿sí? Si nosotros ciertamente lo hacemos, transformamos esa energía, asumiendo que no va a ir a crecimiento, sino va a ir esa energía destinada a producción de leche, pues este 6.9% de energía consumida puede representar la suficiente cantidad de energía para producir 973 kilogramos de leche. En todo caso, si nosotros asumimos, ¿no?, que el peso al parto sería de 601 kilogramos y la mitad de la energía consumida haya sido dirigida a producir leche en vez de crecimiento, pues esto representa 486 kilogramos más de leche corregida a una lactancia de 305 días en su primera instancia, en su primera lactancia. Entonces, todos estos esfuerzos que nosotros hagamos, ¿no es cierto?, conducidos a entender el aspecto económico del manejo que nosotros realizamos en esta etapa fundamentalmente, es para mejorar la calidad de los reemplazos. ¿Y por qué nos tomamos la molestia de esforzarnos, ¿no?, en este sentido? Pues ustedes saben que todos los establos necesitan reemplazos. Y obviamente la meta nuestra que nosotros debemos estar alcanzando debe estar focalizado en traer becerras de calidad al hato. Estas becerras obviamente van a ser las futuras productoras, obviamente van a ser las futuras madres, son los pies de cría de las futuras generaciones. ¿Cuál es el impacto, ¿sí?, si existiese alguno de atraer becerras de la mejor calidad al hato? Y eso vamos a discutir más. Si nosotros nos referimos, ¿no es cierto?, a las decisiones de descarte que debemos realizar, ¿no es cierto? Todas esas decisiones, el decidir nosotros si es que vamos a deshacernos, ¿no es cierto?, vamos a desechar alguna vaca, tienen que basarse en una condición económica fundamental. ¿Bien? Una vez que el establo alcanza su potencial más amplio de inventario en términos generales, la meta es focalizarse directamente en un mejoramiento continuo. ¿Sí? Eso significa, ¿no?, que debemos examinar cada espacio que se abre. Al momento que se va una vaca, queda un espacio libre. Y ese espacio libre, pues obviamente tiene que ser ciertamente ocupado por un animal que ciertamente haga al establo lo más rentable posible en términos generales. Ahora, muchas veces eso significa que nosotros debemos mantener la vaca actual, ¿no?, para diluir específicamente algunas inversiones que nosotros hacemos en ese reemplazo de esa vaca. Y otras veces, pues, significa que debemos reemplazarlo con una que se tenga la expectativa de que vaya a ser mejor. Eso ahondando en que debemos focalizarnos en un mejoramiento continuo en general. Ahora, tanto la cantidad como la calidad de las vaquillas que nosotros tengamos disponibles para reemplazar a las vacas que nosotros decidamos que tengan que salir de nuestro hato, direcciona ciertamente esa tasa de recambio dentro de un hato dado. ¿Sí?
En todo caso, las vaquillas de reemplazo deben tener más oportunidades para un descarte selectivo del hato productivo, en términos generales. Más vaquillas de calidad, eso nos ayuda para tener un mayor potencial de leche por una vaca dada, ¿cierto? Y al final del día, pues va a haber una mayor demanda para el descarte dentro de un hato productivo, ciertamente si llegamos a tener más vaquillas de ahora. El crecimiento temprano, ¿no es cierto?, en las etapas jóvenes de esta becerra o de esta vaquilla que va a ser el reemplazo, es importante, ¿no es cierto?, porque mayor eficiencia de la ganancia nosotros tenemos en esta etapa. Nosotros nos fijamos en esas tasas de ganancia de peso que nosotros tenemos inicialmente, la mayor cantidad está focalizado en lo que es ganancia de tejido muscular, magro, ¿sí? Y eso ciertamente es mucho más eficiente que otras etapas, ¿cierto? Y tiene un impacto extendido a futuro. Y eso ciertamente nos dan a conocer algunos reportes, ¿no?, que hay en la literatura. Ganancias de peso superiores, ¿sí?, que nosotros tenemos a nivel de predestete, está asociado generalmente con mayor producción de leche en la primera lactancia. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos en este reporte de aquí, lo que nos dice es que por cada aumento de 45 gramos por día, ¿sí?, en ese periodo de tiempo, del nacimiento al destete, eso significa que ciertamente nosotros vamos a producir 32 kilos más de leche en la primera lactancia. Ahora, si ustedes se fijan aquí, esta tablita lo que nos dice, o estos cuadros lo que nos dicen es el impacto de producir más leche en el valor neto actual de la vaquilla de reemplazo. Y si ustedes se fijan, pues aquí nosotros tenemos una cierta configuración de parámetros en cuanto al descarte o el desecho que yo estoy utilizando actualmente, cuál es la vida productiva que tiene es una vaca dada, cuál es el interés por el crédito que yo obtuve para comprar algunos insumos, cuál es el precio de la leche que me están pagando, el precio del alimento que yo estoy gastando y ciertamente cuál es la eficiencia detrás de todos estos parámetros. Obviamente va de la mano con el valor actual, ¿no es cierto?, al que yo estoy produciendo mi becerra, mi vaquilla que va a reemplazar a una vaca dada. Y si ustedes se fijan, pues a medida que nosotros aumentamos la expectativa de producción de leche de esta vaquilla que va a ser el reemplazo, pues ciertamente va a ir aumentando el valor de esta vaquilla, ¿cierto? Y eso ciertamente es cierto a medida que nosotros incrementamos la producción de leche, independientemente de la tasa de descarte que estoy manejando actualmente en mi hato, e independientemente de la leche que yo voy a producir, al final, el precio de leche al que me van a pagar. Ahora, si ustedes se fijan, el nivel objetivo de producción, ¿cierto?, de producción de leche, para yo descartar es muy variable. ¿Y de qué depende básicamente ese objetivo que yo debo estar buscando de producción de este reemplazo para sustituir a esa vaca que debería irse de mi establo? Pues depende mucho de la calidad de la vaquilla, del costo de producción, del costo de mi reemplazo fundamentalmente, del precio de la leche que me estén pagando, del precio del alimento, el valor de la vaca descartada, el riesgo de mortalidad y obviamente la expectativa de vida del reemplazo fundamental. Entonces aquí, si ustedes se fijan, pues ahondando en lo que es la variación en sí de producción que tiene o que va a tener una vaquilla, esto nos dice la historia, ¿no es cierto? Va a existir una variación, pues, y obviamente yo debo tener un análisis para ver cuál es el mejor estimado de producción que va a tener esa vaquilla para yo tomar una decisión eficiente en cuanto al aumento adecuado de la sustitución por una vaca adulta que está en mi hato productivo.
Al final del día, el establo es un sistema de producción cerrado, ¿no es cierto? Donde yo tengo mis becerras, mis vaquillas, que en un futuro va a ser parte del hato productivo. En el hato productivo yo tengo mis vacas lactantes, mis vacas secas, y obviamente a través del tiempo voy a tener que desechar, vender algunas vacas, y obviamente también hay mortandad asociado a las vacas productivas. Y en esto se basa este sistema de producción cerrado. Si ustedes se fijan, cada establo va a tener sus limitaciones. Hay una capacidad máxima, ¿no es cierto?, que un establo tiene de animales, tanto productivas como las secas. Y si nosotros tenemos aquí muchas vacas, pues eso va a estar asociado con una sobrepoblación en este segmento, y obviamente si existe esta sobrepoblación, pues puede haber un impacto en lo que es el desempeño productivo de estos animales. Por el otro lado, si es que aquí, ¿no?, en base a la capacidad que yo tengo de alojamiento de este hato productivo, están pocas vacas, pues aquí voy a ser ineficiente. Ciertamente va a haber una dilución de los costos fijos al final. Ahora, las vacas que yo voy a vender aquí, pues van a ser descartadas por temas de enfermedades, por temas de reproducción, temas de potencial genético y algunas oportunidades económicas fundamentalmente, ¿sí? La prioridad es básicamente en este sentido mejorar el manejo, ¿no es cierto? Con el fin de reducir el riesgo de perder el valor de las vacas de forma prematura, asociado a esto fundamentalmente, mortandades, enfermedades, infertilidades, entre otros casos. Y después, ciertamente, el descarte debe ser dirigido en base a decisiones económicas, ¿sí? Que siempre es mejor que siempre tiene que propender a que sea mejor para mejorar la actual rentabilidad, y que esa rentabilidad sea a largo plazo al final del día. Ahora, ¿cuáles son los factores que impactan directamente el número de becerras que yo voy a poder producir en un establo? Ciertamente va de la mano con el desempeño reproductivo que yo tenga en ese establo. El programa de inseminación que yo esté manejando, ustedes como bien conocen, hay algunos sistemas como el convencional, o el sexado, o incluso si es que ya estoy utilizando semen para producir carne al final del día, ¿no?, para engordar a esos animales. El riesgo de los mortinatos, ¿sí?, en ese periodo de tiempo corto, desde el nacimiento hasta las 48 horas. El crecimiento, las tasas de ganancia diaria de peso, que ya hablamos al inicio. Salud y pérdidas de las becerras, obviamente. Y esto ciertamente va a depender si es que es en el periodo temprano o en el periodo tardío, ¿sí? Periodo temprano, del nacimiento al destete, nacimiento al corral de inseminación, o en el corral de inseminación, o tardía desde inseminación al parto. Entonces, todo esto va a alterar, ¿no es cierto? Son los factores fundamentales que impactan en el número de becerras producidas que yo voy a tener en un establo. Ahora, para darles un ejemplo de cómo se comporta el desempeño reproductivo, o cuál es el efecto del desempeño reproductivo y la disponibilidad de los reemplazos, pues aquí estoy asumiendo que tengo un hato de millas que tiene la capacidad de tener 1,200 partos en un año dado. El riesgo de aborto es del 10%, riesgo de descarte de un 34%, la proporción entre hembras y machos en base al sistema de inseminación, en este caso convencional que estoy usando, es del 48-52, pues básicamente aquí ustedes pueden apreciar diferentes tasas de gestación entre el 16 al 28. Lo que vamos a ver aquí, pues a medida que nosotros aumentamos esas tasas de gestación, pues el número de crías producidas va a aumentar. El número de reemplazos que yo voy a producir, pues ciertamente va a aumentar a medida que yo maneje ciertamente esas tasas de gestación de mejor manera. Ahora, ¿cuántos reemplazos yo necesito actualmente? Ciertamente va a depender mucho del número de vacas que yo tenga en mi hato dado. Las tasas de reemplazo que yo estoy manejando
Eso va a determinar el número de descartes, tiene que ser igual al número de reemplazos que yo requiero en el escenario de que ya estoy a capacidad completa mi establo, ¿no es cierto? En todo caso, aparte de tomar en cuenta esto, tenemos que evaluar, ¿no? El porcentaje de vaquillas que empiezan una gestación, que mantienen esa gestación, el porcentaje de vaquillas que realmente paren fundamentalmente, el porcentaje de vaquillas o el número de vaquillas vivas que van a dar una cría viva. Tengo que tomar en cuenta si es que existen morfinatos en ese segmento, cuál es el riesgo que yo estoy teniendo en mi establo dado. Y en base a todos estos ajustes, todos estos parámetros, pues ciertamente voy a tener el número de vaquillas necesarias para suplir esos reemplazos que yo estoy buscando. Ahora, ¿cómo yo puedo obtener lo que necesito? Pues hay algunas alternativas, ¿no es cierto? Y eso va a depender mucho del objetivo que yo esté buscando. Aquí están 4 opciones para producir 528 becerras fundamentalmente que van a ser reemplazos. Y si es que me voy por este ejemplo, ¿no? La opción 1, estas 500 vaquillas pueden venir utilizando el 88% de estrategia de inseminación convencional y un 12% la estrategia de utilizar semen sexado. 422 vaquillas van a venir del convencional, 106 van a venir del sexado para llegar a las 528 que yo estoy buscando. Ahora, si es que yo voy incrementando ciertamente la estrategia de utilizar semen sexado, pues obviamente voy a poder dar oportunidad a tener ciertamente animales que pueden ir para el engorde en general. Entonces, todo va a depender de qué es lo que estoy buscando y cómo puedo obtener lo que realmente estoy necesitando en general. Muy importante, ciertamente, que nosotros seamos capaces de estimar cuál es el costo de los reemplazos, ¿no es cierto? Aquí está un ejemplo, ¿no es cierto? Que aquí está la línea base de qué es lo que yo debo estar buscando en etapa temprana, desde el nacimiento a los 2 meses, desde los 2 meses a los 4 meses, en la etapa de crecimiento, en la etapa de inseminación, en la etapa de gestación en sí, después de la inseminación, hasta unas 3, 4 semanas antes del parto y obviamente ese periodo de reto, ¿no es cierto?, de las vaquillas. Entonces, tomando en cuenta lo que es la mortalidad, tomando en cuenta ciertamente lo que es los descartes que puedan ocurrir, ¿no es cierto?, en estas etapas, pues voy a tener un costo asociado a la alimentación, un costo asociado a lo que es el manejo en sí de la mano de obra, gastos veterinarios, las medicinas que voy a estar utilizando, gastos asociados a la reproducción, a las inseminaciones, a las instalaciones en particular, si es que ahondo ciertamente en créditos, el interés que voy a estar pagando. Todo eso ciertamente me da un costo total, ¿sí? Y eso ciertamente se ajusta para el número de días en el que permanece el animal en cada una de esas etapas, pues tengo el costo real. Esto va de la mano con las expectativas que empezamos a hablar desde el inicio, ¿no es cierto? De targets, de objetivos en producción que yo esté buscando. Al final del día, esto va a tener un costo total, ¿sí? Incluyendo incluso, ¿no?, el costo que yo le ponga a la becerra que haya nacido al final. ¿Sí? En todo caso, aquí está, ¿no?, cómo se distribuye o cómo va aumentando el costo, ¿no?, de producción de cada una de estas becerras. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los mayores impulsores, ¿sí?, detrás de los costos de crianza de los reemplazos? Si ustedes se fijan aquí, pues las tasas de crecimiento y eficiencia son críticas, ¿no es cierto? Es uno de los mayores impulsores. El valor de la becerra nacida, el peso al primer servicio, la alimentación, la mortandad y el descarte. Ciertamente, si sumamos estos factores, eso nos va a determinar cuál es el costo de producción de esa reemplazo, ¿cierto? De esa becerra, de esa vaquilla. Y si ustedes se fijan aquí, hay un escenario, el base, el que estoy manejando actualmente en la parte izquierda,
y un escenario que ya maneje descartes, ¿no es cierto?, dentro de cada una de esas etapas. Y obviamente al yo aumentar tasas de descarte, pues eso va a incurrir directamente en aumentar, ¿sí?, los costos de producción al final del día. Y asociado a eso también va a depender dónde yo esté haciendo esos descartes en este periodo de tiempo antes del parto, ¿no?, antes del primer parto fundamental. Una pregunta importante, ciertamente, que nos debemos hacer es, ¿cuándo comienza la salud de una becerra? ¿Sí? Ustedes se fijan, podemos ver si es que empieza cuando nosotros agrupamos a las becerras, si empieza al destete, si empieza a la hora que aplicamos la primera vacuna, si empieza en el nacimiento o empieza en la concepción, ¿sí? Hoy por hoy, ciertamente ya es algún tiempo que tenemos nosotros disponible, ¿no? Este concepto que se llama programación fetal, este concepto que se llama epigenética, ¿sí? Al final del día, lo que es la programación fetal es un estímulo, ¿sí?, durante las etapas intrauterinas del desarrollo fetal que puede afectar su desarrollo y desencadenan en efectos permanentes después de la madurez sexual, ya cuando son adultas. En todo caso, cuando estamos hablando de la epigenética, pues son factores medioambientales que causan que los genes, ¿no?, la expresión de algunos genes se expresen de forma diferente al final. Esto como consecuencia de efectos de factores específicos, ¿no?, durante los procesos de desarrollo embrionario, durante los procesos de desarrollo fetal, está envuelta en la regulación del fenotipo adulto. Aquí está un ejemplo claro. Este reporte lo que nos dice es qué pasa cuando tenemos ese estímulo que les comento. En este caso es un estrés calórico que expuse a vacas gestantes, ¿no es cierto? Entonces estas vacas gestantes van a tener una modificación epigenética en los embriones. Es decir, van a alterar esa programación fetal que estamos hablando. Va a haber una metilación del ADN, ¿sí?, de algunas células en particular. Va a alterar la expresión de esos genes de forma directa y eso ciertamente va a causar alteraciones. Y una de esas alteraciones fundamentalmente está en las respuestas al estrés, ¿cierto? La liberación de glucocorticoides fundamentalmente, y eso hace que se inhiba ciertamente ese eje del hipotálamo y de las gónadas, ¿no?, del ovario fundamentalmente, y eso ciertamente me impacta directamente en la reproducción futura de este embrión, de este feto al que yo estoy imponiendo este estímulo, y al final del día, pues lo que voy a tener es una fertilidad deficiente, ¿sí? Aparte de eso, obviamente voy a tener mi efecto en sí en la vaca, ¿no?, donde el consumo de alimento es menor, el consumo de agua es superior, las tasas de respiración, de latidos por minuto, de circulación fundamentalmente va a estar alterado, y esto desencadena obviamente en la disminución en la producción de leche. Entonces, al hablar de estímulos, el efecto no solamente es en la vaca, especialmente cuando está gestante, sino también es en el embrión, en el feto que trae consigo. Recuerdan que una buena porción, ¿no?, del crecimiento explicado en el peso está generado en las últimas semanas, ¿no?, del periodo de gestación. Pero tenemos que recordar que la placenta se desarrolla mucho antes, que los órganos de este embrión, de este feto, se desarrollan mucho antes en general. Y si nosotros nos fijamos, pues este reporte nos explica bastante bien qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una restricción nutricional, es decir, no le damos la cantidad de nutrientes que requiere esa vaca que está gestante en el periodo medio, en el periodo tardío de la gestación. Y lo que describen aquí en este reporte fundamentalmente es si medimos el nivel plasmático de glucosa a nivel maternal, a nivel fetal, vacas limitadas de alimento van a disminuir su
su nivel de glucosa. ¿Sí? Ácidos grasos no esterificados, tanto a nivel materno como a nivel fetal, van a incrementar. Y si ustedes se fijan aquí, ese incremento es mucho mayor de estos ácidos grasos no esterificados en la madre comparado al feto, fundamental. ¿Sí? Y eso, ácidos grasos no esterificados, es solamente distribuir la energía que está depositada en la grasa que se deposita normalmente en las vacas para sustentar esa restricción de alimento que de alguna forma se le está imponiendo. Nitrógeno ureico, tanto materno como fetal, disminución. Peso de la placenta, no hay cambios, básicamente. En el peso del feto, ciertamente hay una disminución en las vacas que han recibido esta restricción energética, esta restricción de nutrientes. Adicionalmente a eso, si nos fijamos cuál es el flujo sanguíneo umbilical, también hay una disminución. Esa disminución es aproximadamente un 20%, que explica ciertamente lo que nosotros vemos aquí en cuanto al peso. Estos parámetros son durante la gestación, ¿cierto? Cuando tenemos esa restricción de alimentos. Ahora, los parámetros, el día del nacimiento, fundamentalmente vemos que el peso al nacimiento de la cría disminuye en un 13%, la longitud del animal, la circunferencia abdominal de ese animal se ve disminuida, el peso del corazón disminuyó en un 8%, y si ustedes se fijan aquí, la proliferación folicular en el ovario fetal tiene una disminución de un 40%, ¿sí? En esas crías que provienen de vacas que han sufrido una restricción nutricional en general. Ahora, si nosotros manejamos bien las cosas, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no es cierto? Que damos la suplementación adecuada de aminoácidos en este caso, ¿no es cierto? Aquí nosotros vamos a apoyar lo que es la cantidad, la calidad del calostro. Si ustedes se fijan, pues las becerras que tienen un incremento de consumo de proteína, ¿no? Mediado por la ingesta de calostro, ciertamente son 13 veces menos susceptibles a problemas respiratorios comparado a las becerras que no recibieron la suficiente cantidad de proteína. El vigor también de esta cría también se ve mejorado, ¿no? Cuando yo manejo suplementaciones adecuadas directamente cuando estoy hablando de la alimentación de la madre. Eso respondiendo a la pregunta, ¿no? De cuándo comienza la salud de una becerra. Ahora, si nos vamos al nacimiento, obviamente el calostro, la calidad del calostro es importante y recuerden que el calostro no se forma de la noche a la mañana. Hay un periodo de tiempo de formación, de síntesis de lo que es el calostro. Estamos hablando que empieza unas 5 semanas antes del parto, lo que es la calostrogénesis. Típicamente nosotros ya tenemos definido, ¿no? Cuál es un calostro de buena calidad, y contenga anticuerpos mayor a 50 gramos por cada litro. Hay formas como nosotros podemos valorar eso de forma práctica en general. Recuerden que el calostro no solamente es anticuerpos, no solamente es grasa, no solamente es carbohidrato en forma de la lactosa. Si nos fijamos en el número de proteínas, estamos hablando de más de 220 proteínas que están presentes en el calostro. Y aquí hay un sinnúmero de aminoácidos, proteínas, ciertamente enzimas, inhibidores de proteasas, lactoferrasas, ciertamente factores de antioxidantes al final del día, complementos de proteínas, algunos oligosacáridos, citoquininas, factores de crecimiento, lisozima y lactoperoxidasa. Entonces hay un sinnúmero de factores, de componentes dentro del calostro que muchas veces no nos ponemos a pensar, a analizar, y solamente nos basamos en lo que son los anticuerpos. Pero el calostro va más allá de eso. No solamente necesitamos los anticuerpos, necesitamos de otros factores porque tiene que ayudar al desarrollo gastrointestinal, al desarrollo en sí de todo lo que involucra, ¿no? el sistema biológico de una becerra. Vacas que han consumido cantidades adecuadas de calostro al nacimiento ciertamente van a tener mayor producción de leche.
Típicamente lo que nosotros usamos como una transmisión, ¿no?, adecuada de calostro es cuando utilizamos este punto de corte de más de 10 gramos por litro que nosotros encontramos en el suero de este anticuerpo del IgG para determinar como exitoso esa inmunidad pasiva. Sin embargo, en los últimos años no ha variado mucho las tasas de morbilidad que nosotros tenemos en nuestras becerras utilizando esta métrica. Por eso, la nueva recomendación ciertamente se basa en una proporción. ¿Sí? Entonces, esta recomendación está dada en que más del 40% de las becerras deben tener más de 25 gramos por litro, ¿sí?, de inmunoglobulina G en suero, el 30% de las vacas entre 18 a 25, el 20% entre 10 a 18 y menos del 10% algo inferior a los 10 gramos por litro. Entonces, eso se basa en las nuevas recomendaciones que nosotros debemos estar manejando para determinar la inmunidad pasiva fue adecuada. Ya vimos esto previamente, aquí tenemos ganancia diaria de peso a nivel predestete y cuál es el efecto que va a tener en la producción. Entonces, ciertamente, a medida que nosotros mejoramos esas ganancias diarias de peso, va a tener repercusión en la producción de leche que yo voy a tener a futuro de esa becerra, de esa vaquilla. En vaquilla en sí también hay objetivos, ¿no es cierto? Y aquí este reporte lo que nos indica fundamentalmente es la tasa de ganancia diaria máxima que yo debería tener para sustentar la mayor cantidad de producción de leche en la primera lactancia. Y si ustedes se fijan, esta relación es cuadrática. Se llega a un punto máximo que está aproximadamente entre los 850 gramos por día y de ganancia diaria de peso después del destete, en nuestras vaquinas fundamentalmente. Entonces, eso también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Si ustedes se fijan, pues tasas de crecimiento de más de 800 gramos maximiza la producción de vacas, que es el nivel máximo de producción de leche que yo voy a tener asociado a esa tasa de ganancia. Tasas de crecimiento de 836 gramos por día maximizan la producción de proteína que voy a obtener de esa leche y ciertamente no hay ninguna asociación, ¿no?, de las tasas de crecimiento con la cantidad o la producción de grasa que yo voy a tener en un hato dado, ¿no? Ahora, ¿cuál es el valor de una becerra, ¿sí?, cuando está libre de algunos problemas? En este caso, que esté libre de problemas respiratorios. Ciertamente hay algunos reportes que nos sugieren, ¿no?, cuáles las incidencias que nosotros tenemos presentes de problemas respiratorios en un acto dado y obviamente eso varía bastante dependiendo el estado en el que nosotros nos encontremos. Otra cosa importante pues también es el número de días, ¿no?, al que nosotros ciertamente reportamos el primer episodio de un problema respiratorio. En este caso, ciertamente en este ejemplo, aquí podemos ver que las 3/4 partes de los problemas respiratorios ocurren hasta el día 92 en términos generales. ¿Cuáles son las consecuencias ciertamente de problemas respiratorios durante las etapas tempranas? Pues hay consecuencias inmediatas y hay consecuencias tardías. Cuando estamos hablando de consecuencias inmediatas, pues está la disminución en el consumo de alimentos, está la disminución en la tasa de ganancia, está el impacto que nosotros tenemos en el tratamiento, que hasta cierto punto pueden llegar a ser costosos los antimicrobianos que estemos usando. La mortandad ciertamente es una repercusión inmediata. De forma tardía, pues está en el caso de que yo tenga que tratar esas becerras, esas vaquillas que han recaído en un problema respiratorio. Hay un riesgo alto de descarte. Hay un retraso en el primer servicio. Si hay un retraso en el primer servicio, pues eso va a incurrir en un retraso al parto, ¿no?, en la edad al parto. Y adicionalmente a eso, pues hay efectos potenciales subsiguientes dentro de la primera lactancia. Tanto en cuanto en la producción en sí, le puede pegar la futura producción, produciendo menos leche, y ciertamente puede haber un incremento de riesgo en el descarte ya en etapa adulta de esa vaca en general. Ahora, si nosotros vemos algunos reportes en cuanto al efecto en sí en ganancia de peso, ciertamente vemos que desde animales con complejo respiratorio bovino
en los primeros 30 días, pues va a ganar 70 gramos menos de ganancia diaria de peso. Entre los 21 a los 50 días va a ganar 100 gramos menos de ganancia diaria de peso. Antes de los 180 días, si ha habido un episodio de complejo respiratorio, pues va a ganar 60 gramos menos de ganancia. Y en sí hay varios reportes que sustentan pues tasas de disminución de ganancia diaria de peso. Adicionalmente a esto, también se incrementan las tasas de letalidad. Es decir, los animales que van a morir, incluso si yo los traté para un complejo respiratorio. Y aquí, según varios reportes, puede variar entre un 2 a un 20% esas tasas de letalidad. Al final del día, pues, una buena porción de los animales en un estado dado puede morir por este tipo de problemas asociados a complejo respiratorio bovino in general. Descartes antes del primer parto asociado a problemas respiratorios. Si ustedes se fijan aquí, para animales con complejo respiratorio antes de los 120 días, la proporción de riesgo, ¿sí?, para el descarte ciertamente se ve incrementado con animales que tienen episodio de complejo respiratorio. En promedio, 2.67 veces más comparado a los animales que no tuvieron problemas respiratorios. Adicionalmente a eso, también depende mucho cuándo ocurrió ese episodio de problema respiratorio. Si nosotros nos fijamos aquí, no es lo mismo si es que ocurre antes o después del destete. Si ocurre antes del destete, la probabilidad de un descarte antes del primer parto aumenta nuevamente en 2.6 veces más, ¿sí?, en general. Adicionalmente a problemas de respiratorios asociados con descarte, repercusiones en la gestación, en la reproducción en sí. Animales con complejo respiratorio, ciertamente un 27% de estas vaquillas fallaron en parir a los 25 meses. Y si comparamos con animales que no tuvieron problemas, pues fue el 17% que fallaron en parir a los 25 meses. Eso significa que se incrementa 1.6 veces más, ¿sí?, las fallas que yo tenga, el número de animales que vayan a parir a los 25 meses cuando yo tengo problemas respiratorios en general. Días al primer parto, pues también se incrementa, ¿sí?, el número de días al primer parto. Disminuye, obviamente, el complejo respiratorio, disminuye las ganancias de peso, de las tasas de crecimiento, y eso tiene un impacto directo en lo que es la edad a la primera inseminación, a la inseminación exitosa y al parto directamente. Aquí está un ejemplo, ¿no es cierto?, que resume básicamente los efectos de problemas respiratorios en cuanto a riesgos de mortalidad. La porción de arriba de esta tabla es animales sin complejo respiratorio y la porción de abajo es animales con complejo respiratorio. Entonces, el riesgo por mortalidad, el riesgo por ciertamente de descarte en cada una de estas etapas, pues va a aumentar cuando yo tengo estos problemas respiratorios. Adicionalmente, la ganancia diaria de peso, desempeño productivo, obviamente también va a estar alterada. Ahora, si yo tengo esos problemas, ¿no?, ese efecto directo en descarte, mortandad, fallas en mis tasas de ganancia de peso adecuadas, pues va a incrementar mis costos de producción de mi reemplazo. Y en este escenario, pues estamos hablando de un 11% para este ejemplo puntual de incremento en los costos de producción de mis reemplazos. Eso hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa después? Ya en la etapa adulta de estas becerras, de estas vaquillas, se experimentaron ciertamente problemas respiratorios. Aquí lo que podemos ver es, la literatura es un tanto inconsistente. Esto es debido probablemente a un sesgo en cuanto a los descartes. Hay un reporte que nos sugiere que existe una disminución de 233 litros de leche en la primera lactancia con vacas que han tenido un historial de presencia de problemas respiratorios. Adicionalmente a eso, si nosotros nos basamos en la reducción de ganancia diaria de peso asociado por un problema respiratorio, pues vamos a ver que vamos a producir 123 litros menos de leche en la primera lactancia in general.
Este es el último reporte al que yo he tenido acceso fundamentalmente, que describe la asociación entre problemas, ¿no? Enfermedades y el efecto en sí en el desempeño reproductivo y en la producción de leche de esos reemplazos en un acto. Y lo que pueden ver aquí básicamente es que cualquier enfermedad ciertamente presenta reducciones en la primera inseminación, número de vacas que van a estar disponibles a la primera inseminación va a reducir, inseminaciones exitosas se va a reducir, ¿eh? El primer parto ciertamente se va a reducir independientemente de la enfermedad que yo tenga en general. ¿Qué pasa con edad? A la primera inseminación, con edad a una inseminación exitosa, la edad al primer parto, ciertamente cualquier enfermedad me va a aumentar esos días, ¿no? Al que yo voy a cumplir estos objetivos al final. Ganancia diaria de peso. Aquí están algunos problemas. Ciertamente cualquier enfermedad tiene un impacto directo en la ganancia diaria de peso, tiene un impacto directo en las gestaciones por cada una de las inseminaciones artificiales que yo diga, esto como un parámetro de reproducción, más que nada, tiene un efecto ciertamente en la producción, cualquier enfermedad que yo tenga presente en un acto dado. Al final del día, todo lo que me repercuta, ¿no es cierto?, en la producción de leche, me va a alterar directamente la eficiencia que yo tenga en mi establo dado. Aquí está una relación directa, ¿no?, de qué es lo que pasa en la producción de leche con la eficiencia. A medida que nosotros producimos más leche, vamos a ser más eficientes al final del día. Y si nos vamos con los conceptos nuevos que debemos estar manejando asociado a lo que es sustentabilidad, medio ambiente, esto también nos dice la misma historia. A medida que nosotros mejoramos la producción de leche, vamos a mejorar la eficiencia alimenticia y vamos a disminuir, ¿no es cierto?, gases como el metano, cuando ciertamente ajustamos a la emisión de metano por cada litro de leche que nosotros estamos produciendo al final. Entonces, estos conceptos ciertamente de lo que es una becerra dada, ciertamente va a depender mucho, ¿no es cierto?, de cuáles son mis objetivos, de qué tan bien yo estoy acercándome a esos objetivos para sustentar tasas de crecimiento óptimas, sustentar tasas de reemplazo óptimo y ciertamente al final del día una producción óptima en mi establo. Como ustedes saben, no hay una mejor forma dentro de un programa de crecimiento de nuestros reemplazos. Hay una variedad de programas disponibles y ciertamente lo que funciona en un establo no necesariamente es ideal o funciona en otro. Debemos reforzar los protocolos de crianza que nosotros mantengamos constantes en el quehacer diario, que podamos fácilmente replicar, ¿no es cierto?, dentro de un mismo establo de una forma constante. La ciencia más el arte, la ciencia, todos los conocimientos que nosotros tengamos dentro de un sistema de producción, más los manejos, más la técnica que yo utilice, ¿no es cierto?, en este establo dado, nos ayuda a conseguir esos objetivos. Recuerden que si yo hago lo mismo, siempre no voy a cambiar el resultado final. Y eso ciertamente es lo que les quería comentar esta tarde. Realmente aprecio mucho nuevamente la invitación por parte de Femeleche a poder dialogar, conversar con ustedes y obviamente les agradezco a ustedes por la atención brindada, por la atención dada y con mucho gusto pues podemos responder a alguna pregunta que ustedes tengan. En todo caso, aquí está mi información de contacto y cualquier duda estamos a las órdenes.